pasado 30 años aproximadamente desde la primera exposición individual del artista costarricense Gioconda Rojas Howell. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en un proyecto centroamericano en el cual pudimos posicionar, junto con otros artistas costarricenses, el arte que ella desarrollaba. Nunca ha sido un arte popular, nunca ha sido un arte fácil. Si bien es una artista figurativa de raíz, su obra ha tendido siempre hacia el minimalismo, con bajas tonalidades cromáticas y una reducida paleta, la cual siempre ha estado alimentada de sus recuerdos, de su existencia, de su verdad. Es por eso que retomamos ahora en retrospectiva juntos su vida, su trabajo y su legado, especialmente en la fase en que se encuentra actualmente en el desarrollo de su proceso plástico. Gioconda, ¿qué ha sido lo más importante en términos de tu desarrollo como artista? Lo que más te ha impactado en tu periodo formativo, como niña, como adolescente, y que definitivamente ha alimentado tu trabajo plástico inicial. Primero, empezar a decir mis verdades. Eso empezó en la Escuela de Bellas Artes y ser muy honesta conmigo misma. Después tuve un trabajo en el Teatro Nacional, mucha relación con gente de arte. Y a nivel más personal y creo más importante, toda mi vivencia ya dentro de la carrera, que fui madurando al lado de mi carrera. ¿Es tu infancia el jardín de recuerdos que visitas para componer en los primeros 10 años de tu obra? Sí, podría decirse que sí, porque cuando empecé a trabajar, una de las cosas que uno se cuestiona una vez que se ha formado o se está formando en arte es por dónde agarro, y agarré como lo que me salía más natural, que era mi vivencia y casi que la gráfica que uno tiene, la letra que me salía desde niña. Pero no entraste a Bellas Artes para convertirte en artista. De hecho, tenías una experiencia académica opuesta a las artes y luego tu primer trabajo no tenía nada que ver exactamente con la práctica pictórica. No, primero yo ingresé a la Escuela de Ingeniería Química. Me gustaba mucho la matemática, la física en mi época de colegio, y motivos personales, la muerte de mi papá, muchas cosas me hicieron tomar la decisión de enfocar mi vida donde me quería ver el resto de la vida. Y entonces uno que dibujaba, ese fue el camino que vi. En términos de proceso plástico, ¿cuál es el punto primario, el insumo primero del cual partes para construir o desarrollar una nueva obra? En este momento el silencio, la meditación, no los recuerdos, sino la interpretación de los hechos. ¿Qué quieres decir con eso? Silencio y recuerdos, o interpretación de los recuerdos. Quiero decir pues que uno de todo lo que vive es una enseñanza, ¿no? Entonces en el silencio escucho algo más allá de lo que veo, y algo que me hace ver la enseñanza, no sé cómo decirlo, lo que quedó de lo que vivo, sea el dolor, sea la muerte, sea la alegría, qué pasó y qué puedo aprender de esto y para dónde voy. De alguna manera, parte de tu trabajo pareciera conectarse con el arte conceptual. ¿Qué es lo que te atrae del arte conceptual? A lo mejor y nada, ¿verdad? Le tengo un respeto al arte conceptual porque me enfrenta como con el momento actual, con las generaciones jóvenes, porque muchas veces es contestatario. Y bueno, creo que es a veces tan difícil, tan incomprensible, pero cuando una obra de arte conceptual te toca es porque logró su objetivo. Mi trabajo, no sé si se puede enmarcar ahí, creo que no es más introspectivo, más reflexivo, más de sensación que de acción. Gioconda, ¿te consideras una artista en transición entre dos movimientos, la figuración y la abstracción o el arte conceptual? No, sí, de transición. Yo me formé en el área del diseño y pues el vacío, el espacio es muy importante para mí, y tal vez de ahí nace la parte abstracta de mi trabajo. Pero la figuración era un poco la poesía inicial que tenía mi trabajo, como el primer dibujo que se me ocurrió, era figurativo. Estilísticamente, ¿dónde te ubicas entonces? ¿Es figuración? ¿Es abstracción? Bueno, abstracción, me gusta mucho la parte geométrica, aunque no soy
netamente lo que se llama un artista de abstracción geométrica, pero me gusta mucho el manejo del espacio y la abstracción dentro del espacio. La mayoría de las obras en los últimos 25 años de carrera hablan o cuentan una historia particular, siempre vinculada a tu vivencia. ¿Te consideras una contadora de historias o una artista plástica que sublima esas memorias? Me considero una persona que sublima las historias personales para dar espacio a otros, para que las interpreten a su manera o con su propia historia. La Gioconda que conocí en los 90 estaba muy concentrada en una vivencia casi de corte existencial, introspectiva, siempre mirando a su propia historia, muy centrada alrededor de su propio ego, su propia situación. Sin embargo, el arte de los últimos años nos remonta a un enfoque más abstracto, donde el protagonista es la mancha sobre el espacio en blanco. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cambió? Bueno, pasaron 29 años más o menos ya para el 2019 y siento que yo, como dije antes, maduré con mi trabajo. Entonces, yo encontré como mi paz interior, la encontré en algo que ya no era lo figurativo. Y lo que pasa es que sí tengo como mucha exigencia en la parte del manejo del espacio. Entonces, al fin y al cabo, una mancha o una figura de repente, qué sé yo, un retrato metido entre el espacio, a mí me puede funcionar igual. O sea, si es un punto negro o un pequeño retrato, a mí me gusta más el concepto de manejar el espacio integral. El silencio es una de las prácticas ancestrales más conocidas, practicada tanto por personas en la esfera espiritual monástica como personas en el ámbito meramente metafísico. ¿Qué te provoca? ¿Qué beneficio tangible trae para tu arte el volverte una persona que es capaz de ejercitarte en el silencio? Bueno, el silencio para mí es la búsqueda y el encuentro de lo más cercano a la verdad. Me gusta mucho una frase de Fellini que decía que en su cine es esa búsqueda de una verdad que no logro encontrar. Esa frase a mí me identifica con mi manera de trabajar, de vivir, ¿verdad? El viajero que se va y no sabe para dónde. A mí me gusta la búsqueda de la verdad, pero no sé cuál es la verdad, voy buscando. ¿Hay alguna obra en particular con la cual sientas que has alcanzado lo que querías comunicar de una manera plena, completa? ¿Verdad? Bueno, de mis primeras pinturas, hay una que alcanzó mucho, como impactó mucho a la gente y creo que básicamente fue una pintura muy sincera, ¿verdad? Que se llama Charol Charol. Era una pequeña niña en un espacio blanco inmenso, que es lo que me gusta. Configuración, porque era una niña, pero a la vez era una mancha. Tenía bicicletas, que era como un dibujo tejido de bicicletas. Me gusta mucho esa parte de filigramas, el dibujo, las cosas sencillas. Entonces creo que esa obra es tan simple, pero por sí sola recogía esas cosas, ¿verdad? No son todos los trabajos que uno hace que de repente los miras y más bien ellos te están mirando. Esa es una pieza que mucha gente recuerda. Eso por decir alguna, pero tengo aprecio por por muchos de mis trabajos. Sabemos que en el mercado costarricense se ha contraído tremendamente las posibilidades para los artistas de exponer. Sin embargo, eso no explica por qué casi no expones en Costa Rica. ¿Hay alguna razón de peso fuera de las restricciones naturales del entorno? Bueno, yo los primeros 10 años de mi carrera, del 1989 al 2000, tuve una carrera muy intensa, exponiendo, como me enseñaron, una exposición al año. Y pues siempre lo logré hacer, ¿no? Las puertas no se cerraban. Sin embargo, también tenía una inquietud de moverme. Entonces sí, yo siempre trabajaba y viajaba. Y de repente estuve viajando muchos años y tal vez al tratar de volver aquí no me encontré. Entonces todavía estoy en ese proceso. De repente a veces vuelvo, pero me encuentro mucho, cuando salgo del país, encuentro mucho nuevo público y eso para mí es un reto y una cosa muy natural, ¿verdad? Ahí no soy nadie y me encanta no ser nadie porque es como volver a empezar, ¿verdad? Como cada vez que uno empieza un cuadro. Y esa es una satisfacción muy, muy buena. Entonces,
no sé, son dos momentos diferentes. No tiene nada de malo un día recopilar mis trabajos, que tengo realmente muy pocos, porque en los primeros años de mi carrera sí tuve mucho coleccionismo aquí en Costa Rica. Pero bueno, de alguna manera yo puedo recopilarlos o hacer una exposición nueva. No hay nada que me lo impida. Lo que pasa es que este no ha sido el momento, no se ha dado. Eres todavía un artista joven, aunque ya vas para los 30 años de carrera. Y es un momento interesante para pensar en términos de legado. ¿Qué es lo que estás dejando? ¿Qué es lo que estás contribuyendo? No solamente en la escena nacional, sino también fuera de este país. Como artista y como persona. Ok, yo siempre veo que uno cada vez que llega a un lugar por el que ya pasó, dejó algo y de alguna manera se vuelven a abrir las puertas. Entonces yo pienso que lo que yo he dejado o lo que muchas veces me abre las puertas, grandes o pequeñas, en los lugares que voy, es que soy muy, muy sincera con mi trabajo. Eso es lo principal para mí, que no tengo nada en contra de admirar a otros artistas, pero yo he sido muy fiel a lo que mi trabajo me ha ido sugiriendo, a mí misma, a su propia verdad. Y eso pues ha sido una satisfacción, porque creo que se escapa de mí. Es como que el trabajo, cuando le llega a quien le tiene que llegar, no a 1000, tal vez a 10, esos 10 creen mucho en él. Entonces mi legado es ese, no rendirme en seguir trabajando, aunque a veces el lenguaje no todo el mundo lo capta. ¿Qué consejo le darías a los artistas que comienzan hoy? Bueno, uno que me dieron a mí hace mucho tiempo: exponga siempre que pueda, muestre el trabajo. Ya con el tiempo uno empieza a ser más selectivo, a saber, pero parte del camino, tal vez la más importante, es fracasar. Otro consejo que doy es nunca pagar en ningún lugar ni un dólar, ni un colón por exponer, porque no funciona. Eso me lo han enseñado mucha gente pues, que conoce muy bien el medio. Y tener alegría y mucha ilusión, pase lo que pase, porque el arte es tan difícil y nosotros los artistas ocupamos estar tristes y hacernos la vida una tragedia, y así es como nos salen las cosas. Entonces el equilibrio es levantarnos, ¿verdad? Siempre que nos vamos abajo, el trabajo nos levanta. Les habló Juan Carlos Flores para Ars Criterion desde la casa del artista Gioconda Rojas Howell en San José.